para que ni tú pienses y que escuche mi clamor. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que ni tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. ¿Quién soy yo? Soy yo para que ni tú pienses y que escuches mi clamor. Si es verdad lo que hoy me dices, que me amas, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Un fuerte aplauso al Señor. Amén. Vamos a seguir exaltando el nombre del Señor y a danzar y con gozo, con júbilo, seguir exaltando el nombre del Señor. Amén. Entonces, si usted está ahí todavía sentado, póngase sobre sus pies y empiece a danzar, empiece a acostarse en la presencia del Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hay salvación. Oh, hay salvación. No me avergüenzo del evangelio, que ha sido gran poder y libertad de la verdad. Gracias a Él hoy levanto el nombre de Jehová. No me avergüenzo del evangelio, que ha sido gran poder y libertad de la verdad. Gracias a Él y hoy levanto el nombre de Jehová. Todos juntos. Y hoy me encuentro en coros, porque
a ver al Señor. Un fuerte aplauso al Rey. Amén. Dios les bendiga. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas traerá. Muy buenos días a todos. Me encanta poder conectarme con ustedes en esta mañana de nuevo. Le doy gracias a Dios por cada persona que se puede conectar a esta transmisión. Le pido al Señor Jesucristo que el día de hoy nos acompañe, nos bendiga, nos guíe en este tiempo tan especial. Me gustaría que comenzáramos con una oración, dándole gracias a Dios, entregándole este tiempo a Dios. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor, por la vida de cada persona que hoy nos está viendo, Dios, por la vida de cada persona que hoy puede escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes planes y propósitos de paz. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes un plan maravilloso y perfecto para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que tú cuidas de nosotros, aun cuando nos sentimos solos, aun cuando sentimos que hemos perdido dirección o rumbo en algún momento de nuestras vidas. Tú has estado ahí, Señor, presente. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor, porque a través de todo este tiempo tú nos has guiado, tú nos has conducido. Yo te pido, Espíritu Santo, que hoy tu poder se haga manifiesto a cada persona. Que hoy, Señor, tu palabra sea como un martillo que quebrante la piedra. Que hoy tu palabra, Señor, pueda entrar a cada mente, a cada corazón, Señor, y pueda transformar nuestra vida, Señor, nuestro corazón. Señor, yo oro, Dios, para que aquellos, Señor, que han sido oidores olvidadizos, hoy puedan, Señor, retener esta palabra y dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. También mi oración es, Señor, para que todo aquel que hoy viene con dolor, con tristeza en su corazón, con soledad, hoy pueda encontrar en ti una fuente de agua viva, una fuente de vida, Señor. Que hoy esta palabra que hoy vamos a compartir, Señor, sea un pan que sacie nuestra hambre y sea agua que sacie nuestra sed. Que hoy podamos encontrar en ti, Señor, ese alimento espiritual, ese alimento para nuestro espíritu, para nuestra alma, para nuestras emociones, para nuestra voluntad. Que hoy podamos, Señor, depender de ti. Que hoy podamos reconocer que tú nos amas, que tú cuidas de nosotros. Que nuestra fe hoy pueda aumentar. Que nuestra fe hoy, Señor, pueda elevarse a un nuevo nivel. Y que, Señor, podamos vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, en el poder del Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, y es muy importante que entendamos la importancia de dar. Como les he dicho siempre, hay que dar con una buena actitud, de corazón y no por obligación ni por necesidad. Y hay una palabra que está en Génesis, en el libro de Génesis, en el capítulo 14, versículo 18. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Algo importante es que Abraham reconoce a Melquisedec como sacerdote. Y Melquisedec le da pan y le da vino a Abraham. ¿Qué representa el pan y vino? Alimento espiritual. Melquisedec le entregó a Abraham alimento espiritual. Abraham reconoció autoridad en Melquisedec
y le dio los diezmos de todo. Y no le dio los diezmos por obligación, porque no había ley. La ley comienza con Moisés. Él no lo hace por una ley. Él lo hace porque él desea hacerlo. Y si nosotros vamos a dar algo para extender el reino de Dios, es porque lo deseamos, no es porque nos toca. No es porque una ley nos empuja a hacerlo, no. Abraham le dio a Melquisedec los diezmos de todo lo que tenía. Y Melquisedec le dio a Abraham pan y vino. Entonces yo te invito a que en ese lugar en el cual tú has apartado para depositar esos diezmos y esas ofrendas, tú lo hagas. Pero no lo hagas por una ley. Abraham no lo hizo por una ley. No lo hagas por una ley. Hazlo por amor. Si vas a dar algo, hazlo con amor. Padre, yo te doy gracias por esas ofrendas y por esos diezmos que las personas están apartando para dar. Gracias, Señor, y bendícelos. Y ayuda a aquellas personas que lo están haciendo, pero ayúdanos, Señor, a no hacerlo por una ley, sino hacerlo por amor. Hacerlo porque estamos recibiendo pan y vino, que es tu alimento espiritual para nosotros. Gracias, Señor, y oramos para que ese pan y ese vino que estamos recibiendo, muchas otras personas también lo puedan recibir y puedan alimentar su alma y su espíritu con tu palabra. Hoy te entregamos estas ofrendas en tus manos. Hoy te entregamos estos diezmos en tus manos. Gracias, Señor, lo hacemos por amor, no por necesidad, no por obligación, no por ley. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, el día de hoy quiero nuevamente recordarles algunos de los mensajes con los que comenzamos en Llama de Amor. Unos mensajes que Dios trajo a nuestra vida de una manera especial. Y algo que el Señor ha puesto en mi corazón es que debemos recordar algunas cosas. Debemos recordar algunas cosas que nos han trazado un camino como iglesia. Debemos recordar algunas cosas que el Señor ha puesto delante de nosotros para que en ese camino del creyente, ese camino del discípulo, ese camino del siervo y ese camino del amigo podamos seguir creciendo y avanzando. Y cuando comenzamos Llama de Amor, Dios trajo unas palabras muy específicas, muy remas, podríamos decir, para que camináramos sobre esas palabras. Y por esa razón hoy traigo una enseñanza que tiene como título Renovando mi templo. Renovando mi templo. Y definitivamente esta ha sido una de las palabras que ha impactado mi corazón. Y espero que hoy también usted pueda ser impactado por esta palabra. Y algo que Dios nos enseña en la palabra es que nosotros somos el templo de Dios, la casa de Dios. Imagínese esto, piense en esto que le voy a decir. En el Antiguo Testamento, Dios habitaba en los templos. Su gloria descendía sobre el tabernáculo de Israel. Y cuando Salomón construyó templo para Dios, Dios descendía a ese templo y escuchaba la oración que se hacía desde ese templo. Y estamos llenos de templos en el mundo. Aunque cabe recordar que la mayoría de templos en este momento, por la situación que estamos viviendo, los templos físicos están vacíos. Pero hay algo bien importante que debemos recordar. Y es que en el Nuevo Testamento, en ese nuevo pacto que Dios hace con la iglesia, el templo ya no es un edificio. El templo ya no son los ladrillos ni las sillas. El templo somos tú y yo. Nosotros somos el templo. Y Dios quiere habitar en nosotros como su templo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el templo se viene a convertir como en el hogar, en la casa en la cual Dios habita. Y eso es algo muy especial, porque Dios quiere entrar a habitar en ti.
Si tú no has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, debes entender algo importante. Si tú le abres la puerta de tu vida al Señor Jesucristo, Él va a entrar en tu vida, a morar dentro de ti por el Espíritu Santo. Y algo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, uno de los pasajes bíblicos más famosos que existen, dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que Dios quiere entrar a tu vida para tener una relación contigo, para tener una relación con tu vida como templo. Dios quiere hacer de ti, mi querido y estimado amigo que me estás escuchando hoy, Dios quiere hacer de ti un lugar, un templo, en el cual Él quiere depositar su gloria, su presencia, su poder, su amor, su gracia. Hay tantas cosas que Dios te quiere dar a ti y a mí. Hay tantas cosas que Dios quiere depositar en nosotros, que Él ha hecho de nosotros su templo. Eso es una buena noticia. Hay muchas personas que se sienten vacías en su vida, sin rumbo, sin dirección. Aún personas que tienen dinero, que tienen fama, que tienen poder, que tienen éxito, a la manera del mundo. Son personas que están vacías por dentro. ¿Saben por qué? Porque fuimos diseñados, tú y yo, fuimos diseñados para ser templos en los cuales habite el Señor. Esa es la verdad. Y hay un texto bíblico que nos explica esta verdad que les estoy compartiendo en esta mañana. Está en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Lo voy a colocar aquí más grande para que lo puedan ver. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Esta es una verdad maravillosa, pero al mismo tiempo es una responsabilidad. Porque el apóstol Pablo a los corintios les está diciendo algo importante, y es que ellos eran templo de Dios. ¿Pero por qué les estaba diciendo eso? Los corintios eran una población que tenía unas costumbres muy desordenadas. Digamos que moralmente los corintios eran personas muy dadas al desenfreno sexual. Eran personas muy desordenadas en esa área de su vida debido a su cultura. Entonces, cuando el apóstol Pablo les presenta el evangelio y se da cuenta de las costumbres que tienen estos corintios, les tiene que enseñar que sus vidas deben cambiar porque ellos ya no se pertenecen a sí mismos. Cuando han creído en el Señor Jesucristo, cuando han recibido el Espíritu Santo, se han convertido en templos de Dios. Entonces, claro, el apóstol Pablo les dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? El Espíritu Santo quiere habitar en ti. El Espíritu Santo habita en ti si tú ya has creído en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Entonces, si tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, es una gran responsabilidad, porque es Dios mismo el que está habitando en ti. Y eso implica algunas cosas. Ahora, me gustaría que miráramos la definición de templo en la Biblia. Se la voy a mostrar. Dice:
templo viene de la palabra naos, que significa santuario o edificio dedicado a una deidad, del Dios verdadero o de un Dios pagano. A mí me impacta esta definición, porque no hay intermedio. O el templo es dedicado al Dios verdadero o es dedicado a un Dios pagano. No podemos decir que hay un templo que no está dedicado a nada, o si no, no sería templo. El templo es un lugar de adoración, es un lugar de alabanza. El punto es, ¿a qué Dios se está alabando en ese templo? Por eso esta definición no deja puntos intermedios. Y eso nos da un mensaje a ti y a mí, porque tampoco nos deja punto intermedio a nosotros. O somos templo que adora al Dios verdadero, o somos un templo que adora a un Dios falso, un Dios pagano. ¿A quién estás adorando en tu templo? A través de tu cuerpo, ¿a quién estás adorando? A través de tu alma, de tus emociones, de tus sentimientos, de tu voluntad, ¿a quién estás adorando? Déjame decirte que hay personas que son templo, pero de la cerveza, por ejemplo, y tienen la barriga de cervecero y beben cerveza constantemente, y su templo está dedicado a eso. Hay otras personas que se adoran a sí mismas y han dedicado su templo exclusivamente a la belleza corporal y a amarse a sí mismos. Y claro que amarse a sí mismo no está mal. El Señor lo dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amarnos a nosotros mismos no es algo malo. Al contrario, es algo bueno. El problema es cuando excedo unos límites y convierto mi templo en un culto a mí mismo. ¿A quién estás adorando con tu templo, con tu cuerpo? ¿Qué refleja tu cuerpo? ¿Qué refleja tu alma? ¿Qué reflejan tus emociones? Porque ellas son templo de Dios, o deberían serlo. ¿Pero qué están reflejando? Algunos tienen un templo de ira. Viven enojados, maldiciendo, rompiendo las cosas, pegándole a los demás. Y le están dedicando su templo ¿a quién? A la ira, al enojo. Algunos con su templo le están rindiendo culto al sexo. Viven con un desenfreno sexual. Los deseos sexuales, obvio que son parte de nuestra vida, son parte de nuestro cuerpo. No es malo tener un deseo. El problema es el desenfreno. El problema es cuando convierto mi templo y mi cuerpo en un templo que piensa exclusivamente en eso y que está activo constantemente en eso. Dios nos creó para vivir una vida en equilibrio. Esa palabra equilibrio me encanta, porque no debemos irnos a ningún extremo. Debemos mantener el equilibrio. Dios ama que vivamos vidas equilibradas, con sentido, con propósito, con orden. Pero cuando en nuestro templo vemos que hay un desorden, una desviación, entonces ahí tenemos que entrar a hacer un trabajo en nosotros, con el poder del Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Entonces, viendo ya la definición de templo, quiero dejarte con las siguientes preguntas. ¿Somos templos, pero a qué Dios estamos dedicando nuestro ser? ¿Somos templo del Dios verdadero o de quién somos templo? ¿Quién reina en nuestro templo? ¿A quién estamos dedicados? ¿Al Dios verdadero o a otro Dios? ¿Para qué es un templo? Es una de las preguntas que vamos a responder hoy. ¿Para qué es un templo? Ya les di unas pistas. Les dije que un templo es para adorar y para alabar. Pero desde la antigüedad, siempre los templos se han usado para hacer algunas actividades, algunos ritos. Y uno de ellos son los sacrificios.
los templos se utilizaban para hacer sacrificios. Pero resulta que Jesucristo hizo el sacrificio perfecto. Jesucristo cumplió con las demandas de su Padre, las demandas que tú y yo no podíamos cumplir. El Padre demandaba un sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados, para nuestra salvación. Alguien perfecto tenía que morir, sacrificado como murió Jesús para cumplir las demandas de la perfección de Dios. Pero ni tú ni yo podíamos hacerlo. Por eso Él envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es importante que entendamos que el sacrificio ya fue hecho. Él hizo la obra completa. Pero hay algo que se llaman los sacrificios espirituales, que Dios acepta por medio de Jesucristo. Ya Él habiendo hecho ese sacrificio, podemos hacer nosotros algunas actividades que pueden denominarse como sacrificios, si así lo dice la Biblia. Pero no te asustes, no te voy a hablar de algo raro, de algo extraño, no. Vamos a ir al primer libro, a la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ahí se lo voy a colocar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice: también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer, y yo quiero que ahí nos pongamos mucha atención, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. También ustedes son como piedras vivas. Fíjese que el apóstol Pedro está reforzando esa verdad. Usted y yo somos una piedra viva. Por eso Dios ya no habita en los templos hechos de ladrillo, de cemento, de arena. No, Él habita en ti y en mí. Somos piedras vivas con las cuales Dios está construyendo un edificio. Dice, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. Tú y yo estamos edificando una casa espiritual en la cual vamos a adorar al Dios verdadero, al Dios de Israel, a Jehová. Y dice en la parte que está resaltada en amarilla que estamos siendo edificados como una casa espiritual para llegar a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Entonces, en esa actividad espiritual, cuando tú y yo nos reunimos como templo, cuando tú como piedra viva y yo como piedra viva nos juntamos y alabamos a Dios y adoramos a Dios, estamos ofreciendo un sacrificio espiritual por medio de Jesucristo, porque el gran sacrificio Él ya lo hizo, ya tú y yo no lo tenemos que hacer. Pero Él sí habla acerca de unos sacrificios espirituales. Entonces quiero mencionarles algunos. Dice el Salmo 51:16. El rey David nos enseña a través de los salmos, y el Espíritu Santo le revela a él cuál es uno de los sacrificios que Dios quiere que nosotros le entreguemos a Él. Dice: tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complace los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. Fíjese lo que dice acá. El sacrificio que te agrada, dice el versículo 17, es un espíritu quebrantado. Un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. El arrepentimiento es un sacrificio espiritual que Dios acepta por medio de Jesucristo. La metanoia, el arrepentimiento. ¿Sabes qué es arrepentimiento? Es dar un giro de 180 grados. ¿Y sabes eso qué significa? Que si yo iba
en dirección al pecado, en una vida desenfrenada al pecado, cuando conozco al Señor Jesucristo y me arrepiento, doy un giro de 180 grados y voy en una dirección contraria al pecado. Ya no voy detrás del pecado, ahora voy detrás de Jesucristo. De eso se trata el arrepentimiento. El arrepentimiento no significa llorar, no significa tampoco sentir culpa, aunque en el proceso de arrepentirnos pueden haber lágrimas de dolor por haber fallado, de dolor por haberle fallado a una persona que tú amas, de dolor por haber perdido a tu familia, de dolor por haber perdido algo importante para ti. En ese proceso se puede dar el dolor y las lágrimas, pero realmente cuando se lleva a cabo el arrepentimiento, escúchame bien esto, cuando se lleva a cabo el arrepentimiento, es cuando hay un cambio en ti y en mí. Y es un proceso. Pero ese proceso de cambio, ese cambio de ir detrás del pecado, ahora estar detrás del Señor Jesucristo, es un sacrificio espiritual que le agrada a Dios. Un corazón quebrantado y arrepentido. ¿Qué es el corazón quebrantado? Mire, muchas veces los corazones se endurecen. No somos capaces de pedir perdón, por ejemplo. Cuando sabemos que hemos fallado, que hemos hecho algo que está mal y no pedimos perdón. Pero también cuando nos han ofendido, nos han herido, nos han lastimado y no somos capaces de perdonar. Entonces tenemos un corazón duro. ¿Qué es que el corazón se quebrante? Que esa capa dura, esa roca que hay en el corazón, que no nos permite perdonar o aceptar que nos equivocamos, se rompa, se vuelva a pedazos y se rinda a Dios. De eso se trata, tener un corazón quebrantado y arrepentido. Y es algo que Dios anhela. Dios anhela que no tengamos corazones de piedra. Dios anhela que tengamos corazones sensibles a las demás personas. Y es lo que sigue. Dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Aquí entramos ya más profundo. Después de tener un corazón quebrantado y arrepentido, ¿qué más le podemos ofrecer a Dios? Un sacrificio de alabanza. El fruto, las palabras que salgan de nuestros labios y que confiesen su nombre. Como templo, que sale de tus labios, que sale de mis labios. ¿Qué tipo de palabras salen de nuestros labios? ¿Qué estamos hablando? ¿Bendición o maldición? Recuerda lo que dice Santiago en su carta, que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. El Señor anhela que lo alabemos. Y alabarlo a Él, ¿sabes qué significa? Reconocer lo que Él hace. Reconocer que Él es bueno. Reconocer lo que Él ha hecho en ti, en tu vida. Que te ha dado unos hijos, te ha dado un esposo, te ha dado un hogar. Reconocerlo y exaltarlo por eso. Decirle, Dios, gracias. Gracias por todo lo que me has dado. Gracias por la salud que tengo. Gracias por la familia que tengo. Y aun cuando las cosas no vayan bien, también alabarlo. Y reconocer que aun cuando las cosas no van como yo quiero, Él está ahí. Él es fiel. Él está presente. Él es tu amigo. Acuérdate. Entonces, ese sacrificio de alabanza es un sacrificio que Dios acepta con agrado si lo haces a través de Jesucristo. Recuérdalo, todo es a través de Jesucristo. Un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Y fíjese lo que dice acá.
no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Entonces aquí vemos algo importante. Vemos que Dios quiere que tengamos primero un corazón quebrantado y arrepentido, porque ese es un sacrificio que a Él le agrada. Vemos que Él también desea y anhela que nuestros labios confiesen su nombre, confiesen lo bueno que es Él, lo que Él hace, lo que Él ha hecho en nosotros. Eso es alabarlo, reconocer lo que Él ha hecho en nosotros y exaltarlo por eso. Pero Él también quiere que podamos compartir con otros lo que tenemos. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Y yo sé que tú estás pensando en dinero, pero sabes que no. Hay muchas otras cosas que tú puedes dar que no son dinero. En este tiempo de cuarentena, he descubierto que hablar con otros, escucharlos, es darles de mi tiempo. Y es algo que con lo que yo tengo he beneficiado a algunas personas. Y yo he sido beneficiado a través de otras personas de la misma manera. Muchas veces necesitamos ser escuchados. Las personas necesitan ser escuchadas. Cuando tú las escuchas, cuando tú les prestas tu atención, entonces tú bendices a esa persona. Mira, la atención es un regalo muy costoso hoy en día. Escúchame esto otra vez. La atención es un regalo muy costoso hoy en día. Es difícil que una persona te preste atención, sobre todo si tiene un celular. Sobre todo si tiene un celular. Entonces, algo que tú puedes darle a una persona es tu atención. Escucharla. Ahora, piensa también en cuáles son los talentos que tú tienes. Porque a través de esos talentos tú le puedes prestar un servicio a una persona que lo necesita. Eso es un sacrificio que le agrada a Dios si lo haces por medio de Jesucristo. Tus dones, tus talentos, tu tiempo, son cosas que tú le puedes dar a otros y que son sacrificios que le agradan a Dios. Que no se te olvide eso que es importante. Ahora, otra pregunta. ¿Qué debo hacer para renovar mi templo? ¿Qué debo hacer para renovar mi templo? Y esa es una pregunta bien importante. El Señor me dio un pasaje en su palabra en el cual me enseñó algunas cosas que deberíamos hacer para reparar nuestro templo. Pero antes de entrar al texto bíblico, quiero explicarle la historia para que cuando lo leamos usted pueda entender de qué estamos hablando. Resulta que Judá era un reino que se dividió de Israel. Si me pongo a explicarle toda la historia, pues nos vamos a demorar mucho. Pero confórmese por saber por ahora que Judá era un reino. Y en ese reino, pues obviamente habían reyes. Y pues el sucesor siempre era algún hijo del rey. Entonces Judá se había establecido como un lugar en el que se le daba adoración a Jehová, al Dios de Israel. Y Dios se complacía en eso. Y había un templo. Y en ese templo, en Judá, se ofrecían todas las ceremonias y todos los sacrificios a Jehová. Se hacía la alabanza, la adoración. Pero resulta que llegó un rey que se llamaba Acaz. Y este rey, que comenzó a reinar creo que a los 20 años, y creo que reinó 18 años, si no estoy mal, este rey comenzó a hacer una serie de cosas malas. Resulta que sus antepasados, sus antecesores, los reyes que hubo antes que Acaz, habían dejado tesoros en el templo de Jehová. Habían dejado riquezas en el templo. Lo habían adornado, lo habían preparado para la adoración a Dios, lo habían dejado hermoso.
Pero llegó este hombre llamado Acaz y él no tuvo en cuenta a Dios. Él no tuvo en cuenta al Dios de Israel. Empezó a ofrecerle sacrificios a otros dioses. Se contaminó de otras culturas. Incluso en otras culturas tenían las costumbres de pasar a sus hijos por el fuego. Los sacrificaban al fuego siendo niños. Y este rey Acaz hizo eso. Desafortunadamente llegó a hacer eso. Ofreció a uno de sus hijos como sacrificio. Y eso era algo que no le agradaba a Dios. Entonces, como Dios vio que este hombre se estaba desviando, Dios empieza a levantar enemigos para que lo empiecen a atacar, para que lo empiecen a perseguir, para que lo empiecen a oprimir. Pero Acaz, en vez de buscar a Dios y de arrepentirse, endurece su corazón. Y empieza en todos los lugares altos, en los montes, en los árboles, empiezan a colocar otros dioses. Y él empieza a rendirle culto a esos dioses. Y empieza a adorarlos y empieza a incitar al pueblo a lo mismo. Entonces resulta que como no le iba bien en sus cosas, porque Dios no lo estaba respaldando, él se fue a buscar apoyo en Asiria, en otro reino. Y cuando él llegó a ese reino, vio que el rey de Asiria le adoraba a sus propios dioses y tenía un altar muy particular con el cual adoraba a sus dioses. Cuando este rey Acaz ve este altar de los asirios, se enamora de ese altar. Hace los planos, los dibujos, se los envía al sacerdote que está en Judá y le dice: mira, tienes que hacer un altar igualito a este. Me gusta este, tienes que hacerlo así. Y cuando vuelve de su viaje a Acaz, entonces ve que ya está construido el nuevo altar y empieza a hacer sacrificios a los dioses de los asirios. Porque él dice: si a los asirios le ha ido bien, es porque sus dioses los ayudan. Entonces yo le voy a rendir culto a los dioses de los asirios. Y empieza a hacer unas reformas en el templo, empieza a cerrarlo, le quita la luz al templo, apaga las lumbreras del templo, lo cierra completamente y se dedica a la adoración a otros dioses. Entonces el estado del templo quedó vuelto nada. ¿Por qué? Porque sacó los tesoros que habían dejado sus antecesores y se los entregó al rey de Asiria, a cambio de que el rey de Asiria le diera protección. Él cambió a su Dios por el Dios de los asirios. Y muchas veces corremos el riesgo de hacer ese tipo de cosas tú y yo. Entonces vemos que hemos ido a la iglesia, hemos leído la Biblia, pero no nos funciona como nosotros queremos. Entonces empezamos a leer el horóscopo. O vamos a que nos lean la mano. O vamos a que nos lean las cartas. O simplemente dejamos de buscar a Dios. Es que como no me ha ido bien como yo quería, entonces ya no voy más a la iglesia o ya no escucho más los cultos por internet, sino que ya empiezo a vivir mi vida como yo quiero y dejo a Dios a un lado. Eso fue lo que hizo Acaz. Cerró el templo, cesó la adoración, no volvió a ver alabanza, cerró las puertas, empezó a meter cosas de otros dioses en el templo. Llenó el templo de Jehová de artículos que pertenecían al culto a otros dioses. Profanó el templo. Que no nos pase a ti y a mí que profanemos nuestro templo. Que empecemos a meter cosas en nuestro corazón que no le agradan a Dios. Que empecemos, por ejemplo, a seguir costumbres que no son de Dios. Costumbres que son del mundo. Y empecemos a habituarnos a esas cosas. Mire, a mí no me gusta entrar como a prohibir cosas o a decir, mire, es que esto es malo y esto es bueno. Yo creo que cada uno de ustedes, así como yo, tiene una mente con la cual puede pensar y puede discernir lo que está bien y lo que está mal. Pero sí quiero decirle algo, muchas veces uno se encuentra con personas que son cristianas haciendo cosas que no son cristianas, haciendo cosas que no van como en contravía de lo que creemos. Entonces cristianos con tatuados con dragones, con serpientes, cristianos que se visten de una forma que uno dice, bueno, pero está dando un mensaje distinto al que supuestamente tiene, ¿sí?
a eso me refiero y no quiero entrar a juzgar, pero sí me parece pertinente decir que debemos cuidar nuestra alma de lo que permitimos en nuestro corazón. Entonces, vamos a ver que después de que este rey Acaz hace todo eso que le conté, muere. Pero un hijo suyo, un sucesor suyo, llamado Ezequías, ocupa el reino. Y este hombre sí tiene en cuenta a Dios. Este hombre sí le ve valor a su Dios. Y empieza a deshacerse de todo lo que su padre trajo al templo. Y empieza a deshacer todas esas alianzas, empieza a hacer las cosas bien, actúa bien, tiene en cuenta a Dios. Entonces vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 29. Ahí es donde se va a desarrollar la historia de lo que debo hacer con mi templo, de cómo lo debo renovar, de cómo lo debo restaurar, si ya he permitido cosas que hay mal dentro de mí. Entonces vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 29. El capítulo es muy largo. Entonces yo voy a leer algunos pasajes y lo voy a ir explicando, pero la idea es que usted, cuando tenga tiempo, de pronto esta tarde, en vez de verse la serie, los 5 capítulos de la serie, usted pueda sacar un tiempo para leer el capítulo completo y para orar y meditar sobre él. Entonces vamos a ir al versículo 3. Dice: en el mes primero del primer año de su reinado, Ezequías mandó que se abrieran las puertas del templo del Señor y las reparó. Entonces ahí yo coloqué primero, reparar las puertas. Reparar las puertas. Fíjese que cuando él comenzó a reinar, cuando Ezequías comenzó a reinar, dice que en el mes primero del primer año de su reinado, mandó que se abrieran las puertas del templo. Fue lo primero que hizo. La primera decisión que tomó fue abrir las puertas del templo. Y las tuvo que reparar porque estaban destruidas, estaban dañadas. Entonces, cuando hablo de puertas, una puerta es importante, porque una puerta brinda seguridad. Una puerta es una vía de acceso para que podamos salir o podamos entrar. Entonces, cuando pienso en mi templo y en tu templo, que es tu cuerpo, tu alma, cuando pienso en mi templo y pienso en las puertas por las cuales salen cosas y entran cosas, lo primero que se viene a mi mente son los sentidos. Nuestros sentidos, nuestra vista, nuestro oído, nuestra boca. Es algo que debemos reparar. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que estamos viendo constantemente? ¿A qué le dedicamos tiempo para ver? ¿Estamos viendo cosas que nos edifican? ¿Estamos viendo cosas que nos agregan valor, que nos construyen? ¿O estamos viendo cosas que nos hacen daño, que nos hacen mal? ¿Qué estamos escuchando con nuestros oídos? Porque eso es otra puerta. Por ahí entra información. Es una puerta de acceso súper importante. Lo mismo que nuestros ojos. Por ahí entra información también. ¿Qué estoy escuchando? Estoy escuchando chismes, murmuración, malas noticias en los noticieros. Solamente escucho noticias de la pandemia y lleno mi mente de cosas negativas y me enfermo y me lleno de ira, me lleno de enojo. Mire, muchas veces uno termina el día con migraña, con dolor de cabeza, cansado. Pero ¿sabe qué? Ese cansancio, esa angustia, muchas veces está en nosotros por lo que vemos y por lo que oímos. Y no nos damos cuenta. Y nuestra mente se cansa, se agota. Porque estamos constantemente abriendo nuestras puertas, las puertas de nuestro templo, a cosas negativas. Entonces fíjese lo que hace este rey. Repara las puertas. ¿Qué otra cosa hizo Ezequías en el templo de Dios para restaurarlo? Dice el versículo 5 de 2 de Crónicas 29. Y les dijo: levitas, escúchenme. Purifíquense ustedes y purifiquen también el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y saquen las cosas profanas que hay en el santuario. Saquen las cosas profanas que hay en el santuario. Entonces había que hacer una purificación. ¿Y esa purificación en qué consistía?
en sacar las cosas profanas. Cuando la Biblia, esa palabra profano, cuando la menciona, habla exactamente de cosas impuras que hay en nosotros. Y es una palabra que hace referencia a lo sexual. Que debemos sacar de nosotros lo impuro. Sacar de nuestra mente los pensamientos impuros. Evitar con nuestros ojos ver cosas que sean impuras. Guardar nuestro corazón de esas cosas. Porque todo eso que consumes en tus puertas llega a tu corazón y lo puede contaminar, lo puede dañar. Entonces, lo segundo que hace Ezequías es sacar la impureza. Y en ese sacar la impureza hay un proceso y lo vamos a leer. Dice el versículo 6, es un hecho que nuestros antepasados se rebelaron e hicieron lo que ofende al Señor nuestro Dios y que lo abandonaron. Es también un hecho que le dieron la espalda al Señor y que despreciaron el lugar donde él habita. Fíjese lo que Ezequías reconoce. Ezequías reconoce que sus antepasados, y en especial su padre, despreció el lugar donde Dios habitaba. Y por eso no lo cuidó. Si tú no cuidas tu templo, si tú no cuidas tus ojos, si tú no cuidas tus oídos, lo que escuchas, lo que ves, estás despreciando el lugar donde Dios habita. Dios habita en ti. Dios te ama. Dios quiere cenar contigo, vivir contigo, estar contigo. Pero si tú no cuidas ese precioso valor que tienes como templo, pues estás despreciándolo también a Él. Lo estás destruyendo. Y eso no es lo que Dios quiere. Entonces Ezequías reconoce que le han dado la espalda a Dios. ¿Le has dado la espalda a Dios? Mira, si le has dado la espalda a Dios, hoy es tiempo de arrepentirse y de reconocer que nos debemos volver a Él con todo el corazón. Y fíjate lo que sigue. Dice el versículo 7, asimismo cerraron las puertas del atrio, apagaron las lámparas y dejaron de quemar incienso y de ofrecer holocaustos en el santuario del Dios de Israel. Entonces ahí Ezequías lo que está haciendo es explicar todo lo malo que hicieron sus antepasados, que cerraron las puertas del atrio, apagaron las lámparas, dejaron de quemar incienso, o sea, ya no adoraban a Dios, no ofrecían holocaustos al Dios de Israel, se olvidaron de Dios. ¿Te has olvidado de Dios? ¿Has sacado a Dios de tu vida, de tu familia? Mira lo que dice el versículo 11, dice, así que hijos míos, no sean negligentes, pues el Señor los ha escogido a ustedes para que estén en su presencia y le sirvan y sean sus ministros y le quemen incienso. Fíjese lo bonito que Dios nos dice acá, no sean negligentes, el Señor te escogió a ti. El Señor nos ha escogido entre muchos. Dios te escogió. Porque Él quiere habitar en ti, porque Él quiere tener una relación contigo. Tú quieres tener una relación con Él. Tú le quieres entregar tu templo a Él. Tú le quieres entregar tu vida a Él. Porque Él sí te quiere entregar todo a ti. Porque Él sí te quiere entregar todo su amor, su misericordia. Él quiere entregarte todos sus dones, sus frutos. Él quiere entregarte todo lo que Él tiene. Él tiene mucho para nosotros, mucho más de lo que nosotros pudiéramos darle a Él. La pregunta es, ¿le quieres entregar tu vida a Él? Vamos a ver el versículo 16, que hay algo importante. Dice, después los sacerdotes entraron al interior del templo del Señor para purificarlo. Sacaron al atrio del templo todos los objetos paganos que encontraron allí, y los levitas los recogieron y los arrojaron al arroyo de Cedrón. Los arrojaron fuera de su templo. Todo eso profano lo arrojaron fuera. Encontraron muchos objetos paganos, los recogieron y los arrojaron fuera. Y eso es algo que Dios quiere que hagamos, que saquemos eso de nosotros. Sácalo de tu vida. Córtalo de tu vida. No le des más cabida a eso. Y mire lo que dice el versículo 17. Dice, comenzaron a purificar el templo el primer día del mes primero. O sea, fue lo primero que hicieron. Y al octavo día ya habían llegado al pórtico del templo. Para completar la purificación, emplearon otros 8 días
de modo que terminaron el día 16 del mes primero. O sea que demoraron 16 días en limpiar el templo. Fue un proceso. Entonces yo no pretendo que entonces acabamos la prédica y ya listo, ya el templo está restaurado, ya acabamos. No, es un proceso. Imagínese usted 16 días dedicados a sacar cosas profanas del templo. 16 días. Es un proceso. Mira, hace poco tuve que hacer unos arreglos en mi apartamento por el nacimiento de Antonella. Créame que sudé la gota fría. Y eso que yo vivo en un apartamento pequeño. Mire, la cantidad de basura que saqué. Eran bolsadas repletas de basura. Y yo decía, Dios mío, ¿de verdad yo viví tanto tiempo con tanta basura y con tanto mugre? No lo podía creer. Eran cosas inútiles que no me servían para nada. Y sacábamos cosas. Y seguíamos sacando. Y de verdad que fue un proceso largo. Fue un proceso largo. Tuvimos que sacar todo lo del estudio, los libros. Tuvimos que desmontar cortinas. Tuvimos que desbaratar camas, sacar la ropa, mirar qué ropa estaba bien, qué ropa no, qué ropa teníamos que sacar, pintar el apartamento. Habían partes del apartamento que tenían humedad y eso pues es perjudicial para la respiración. Entonces nos dimos cuenta de muchas cosas que estaban mal y muchos detalles que no habíamos visto a simple vista. Y eso sucede en un proceso de restauración. Cuando estoy restaurando, cuando estoy renovando mi templo, sucede eso. Debo tomarme un tiempo. Pero en ese tiempo debo concentrarme en eso. Concentrarme en sacar el pecado de mi vida. Concentrarme en sacar el pecado de mi mente, de mi corazón. Evaluar qué pensamientos tengo a diario. Cómo estoy pensando. ¿Estoy pensando de manera positiva o si estoy pensando de manera negativa? ¿Qué tipo de sentimientos hay en mi corazón? Si me dejo controlar por la ira, por el enojo, por las malas palabras. Es examinar mi vida y empezar a identificar qué cosas no me agregan valor y me hacen daño y empezar a sacarlas de mi vida. Empezar a barrer con eso. Y eso toma un tiempo. Mi apartamento fueron 2 semanas, por lo menos, haciendo todos esos arreglos, adecuando cosas. Pero en tu vida y en mi vida, si eso lo hacemos por una casa que está hecha de cosas vanas, materiales, ¿cómo no hacerlo con el templo donde habita Dios? ¿Cómo no hacerlo en mi propio corazón? Si estoy acostumbrado a decir mentiras, a engañar a otros, si estoy acostumbrado a ser mediocre, si estoy acostumbrado a ser conchudo, a depender de los demás, a no esforzarme, tantas cosas que podemos revisar que hay en nuestra vida que de pronto no están bien y que deberíamos mejorar como templo. Entonces, fíjense, ese proceso fue largo, no fue un proceso corto, pero vale la pena empezar. Fíjense lo que sigue acá, que es la tercera cosa que le voy a mencionar para renovar nuestro templo. Está en el versículo 18 de 2 de Crónicas 29, que es el texto que estamos viendo. Dice: más tarde se presentaron ante el rey Ezequías y le dijeron: ya hemos purificado el templo del Señor, el altar de los holocaustos con sus utensilios y la mesa para el pan de la presencia con sus utensilios. Entonces lo tercero es reparar los utensilios, que lo que significa es activar el servicio, porque esos utensilios, pues valga la redundancia, se usaban para hacer el servicio, para prestar el servicio en el templo. ¿Qué sucedía? Que el antepasado del rey Ezequías, Acaz, él había roto, había destruido los utensilios del templo. Los había dejado inútiles. Entonces viene Ezequías y empieza a restaurar esos utensilios. Empieza a arreglarlos. Y hay algo importante con nuestro templo. Y es que debemos activarlo en el servicio a Dios. Y cuando estoy hablando de activarlo en el servicio a Dios, no te estoy diciendo que tienes que volverte un pastor o un apóstol o un profeta. No estoy hablando de eso. Activarnos en el servicio a Dios puede ser de muchas otras formas. Servirle a otros, amar a otros, utilizar tus talentos y tus dones, como lo dijimos anteriormente, para agregarle valor a otros.
De eso se trata esto, ¿sí? Entonces vemos cómo reparar los utensilios es activar el servicio. Y es otra de las cosas que debemos hacer para purificar el templo, para renovar el templo. Fíjense lo que dice el versículo 19, dice: además hemos reparado y purificado todos los utensilios que en su rebeldía el rey Acaz profanó durante su reinado, y los hemos puesto ante el altar del Señor. Reparar y purificar. Reparar y purificar. El Señor quiere que reparemos aquellas cosas en nuestra vida que no están bien y que las purifiquemos para que le podamos servir a Dios. Lo voy a volver a leer. Además hemos reparado y purificado todos los utensilios que en su rebeldía el rey Acaz profanó durante su reinado, y los hemos puesto ante el altar del Señor. ¿Qué cosas malas hemos hecho con nuestro templo por nuestra rebeldía, como lo hizo Acaz? Dice que por su rebeldía. Y lo cuarto que debemos hacer para renovar nuestro templo está en el versículo 25. Se lo voy a colocar acá. Dice, el versículo 25 dice: Ezequías instaló también a los levitas en el templo del Señor, con música de címbalos, arpas y liras, tal como lo habían ordenado David, Natán el profeta y Gad el vidente del rey. Este mandato lo dio el Señor por medio de sus profetas. Entonces ahí dice que lo cuarto es activar la adoración y la alabanza. Activar la adoración y la alabanza. Ezequías volvió a implementar la alabanza y la adoración que le agradaban a Dios. Dice, tal como lo habían ordenado David, Natán el profeta y Gad el vidente del rey. O sea, Ezequías no hizo las cosas a su manera. Él se basó en lo que había aprendido de David, de Natán el profeta y de Gad. Ellos fueron autoridades espirituales, personas a las cuales Dios guió para establecer una alabanza, no a la manera que otro quería, sino a la manera de Dios. Debemos alabar a Dios como Él desea, no como nosotros pensamos que debe ser. Y mire lo que dice el versículo 26, dice: los levitas estaban de pie con los instrumentos musicales de David y los sacerdotes con las trompetas. Entonces Ezequías ordenó que se ofreciera el holocausto sobre el altar. En cuanto comenzó el holocausto, comenzaron también los cantos al Señor y el toque de las trompetas, acompañados de los instrumentos musicales de David, rey de Israel. Toda la asamblea permaneció postrada hasta que terminó el holocausto, mientras los cantores entonaban los cantos y los trompetistas hacían resonar sus instrumentos. Se activó la adoración y la alabanza. Se hizo una fiesta en honor al Señor. Una fiesta en honor al Señor. Y mire cómo termina el versículo 29. Cuando terminaron de ofrecer el holocausto, el rey y todos los que estaban con él se postraron para adorar al Señor. El propósito del templo en el cual Dios quiere habitar, que eres tú y que soy yo, es que adoremos al Señor. Pero que lo adoremos como Él quiere, como Él desea, no como a ti te parece. Él estableció una forma, Él estableció unas normas para adorarlo y para alabarlo. Algunas personas saltan eso, no le prestan atención a Dios, a lo que Él dijo, a lo que Él estableció. Pero tú y yo vamos a ser de los que sí prestamos atención, de los que sí hacemos las cosas como a Él le agrada. Hagámoslo como a Él le agrada, es para Él. No lo hagamos a nuestro modo. ¿Y sabes en dónde encuentras cómo hacerlo para Él? En la Biblia. Ahí está todo. Entonces quiero invitarte de manera especial a que renovemos nuestro templo. Quiero invitarte de manera especial a que veas el valor que Dios ha puesto en ti, en llamarte templo. A que veas lo valioso que Él quiere colocar en ti, que es su Espíritu Santo. Y a que puedas buscarlo de todo corazón, despojándote de todas esas cosas malas, de todas esas cosas profanas, impuras, que muchas veces han habitado en nosotros y que tenemos que ir sacando.
Hoy te invito a que hagamos ese proceso juntos, a través de consejería, a través de oración, a través de ministración. Busquemos el espacio, hagámoslo juntos. Para eso estamos, para servirte, para orar por ti. Quiero invitarte a hacer una oración para cerrar este tiempo. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por esta palabra, una palabra de vida, una palabra, Señor, que llega a lo más profundo de nuestro corazón. Gracias por escogernos como tu templo. Gracias por hacer de nosotros tu pueblo, tu sacerdocio. Gracias por querer habitar en nosotros, a pesar de que nos conoces y conoces nuestras debilidades, nuestros pecados. Tú quieres habitar con nosotros porque tú nos amas. Gracias, Dios. Gracias por habernos escogido. Gracias por habernos llamado. Hoy te entregamos nuestro templo, que es nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que sean hallados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Hoy te entregamos este día en tus manos. Te entregamos esta tarde en tus manos. Y te pedimos, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo. Que este templo sea lleno del Espíritu Santo. Si había estado lleno de basura, de pecado, de cosas malas, oramos, Señor, para que limpies nuestro interior. Oramos, Señor, para que llene nuestra vida de ti, de tu Santo Espíritu, es tu templo, Dios. Llénalo de ti, por favor. Gracias, Dios mío. Gracias por tu palabra, gracias por tu paciencia, gracias por tu amor. Te entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero darte las gracias por haberte conectado. Quiero darte las gracias por habernos permitido entrar en tu hogar a través de esta palabra maravillosa que Dios tenía para nosotros. Espero que puedas aplicarla en tu vida. También me esforzaré por aplicarla en mi vida. Espero que podamos juntos avanzar, que podamos juntos crecer. Entonces, no siendo más, me despido. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente tarde. Besos tendrás.